Que en esta mañana vamos a ver por qué yo elegí a Jesús y no elegí a los orichas. Vamos a basarnos en la Biblia. Gálatas 5, vamos a leer del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, mi amado hermano, vamos a hablar de este mundo de los orichas, que no es otra palabra que la usada para hablar de deidades, o sea, de dioses. La palabra en su idioma original significa los dioses, seres superiores, espíritu. ¿Qué sucede con los orichas? Que en Cuba lamentablemente se ha tratado de imponer que la creencia a los orichas está íntimamente relacionado con la raza y con tus ancestros, y que por tanto tú tienes que rendirle honor a tus antepasados, tú tienes que honrarlo, tú tienes que mantener vivas sus tradiciones y sus culturas. Gracias a Dios, con mucho gozo, tenemos unos cuantos hermanos que son de África, y está creciendo en África el evangelio. El evangelio es universal. La religión que solo se compenetra con un pequeño grupito, eso no sirve. El evangelio es universal. Así que la primera mentira que tenemos que echar a un lado es: tú tienes que creer en los orichas porque tus antepasados creyeron en los orichas, porque esa es la religión de nuestra raza, porque esa es la religión que nos salva a nosotros. Pero vamos a ir a un estudio a fondo de este panteón de dioses para entender de dónde vinieron. Para yo analizar esto, tomé un libro que se llama Los Orichas en Cuba. Estuve metido en la intranet nacional, en las páginas web cubanas. Hay mucha información acerca de los orichas, lamentablemente. Vamos a luchar contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Ese liberar nuestra nación no tiene que ver con lo político, para que nadie se confunda. Tiene que ver con lo espiritual. Nuestra nación está presa, está prisionera en espíritus de error, en doctrinas de demonios, lamentablemente. Como te decía, para hablar de los orichas, pues anduve rastreando en todos estos lugares. Otro libro que tengo acá, Los Orichas en Cuba. O sea que las fuentes de que me he valido para darte estas informaciones que te voy a dar son fuentes propiamente defensoras de esta religión. O sea, que lo que ellos ponen ahí es lo que yo te voy a decir. Yo no voy a inventar absolutamente nada. Si tienes alguna duda, aquí está el libro, míralo aquí, para que no vayas a pensar que yo estoy inventando algo. Esto es un libro defensor de todos estos asuntos. Origen de los orichas. ¿De dónde viene esta palabra y de dónde viene este culto a todas estas personas? Yo voy a más o menos irte dando de este libro algunas referencias que anoté aquí para que tú veas. Palabra escrita, ¿en qué texto sagrado ellos se basan? ¿Qué libro tienen ellos? Al igual que nosotros tenemos la Biblia y que decimos que es la palabra de Dios, ¿en qué libro se basan ellos como palabra inspirada? No hay ningún libro. Vamos al punto de partida. Nosotros, para saber de Jesús, tenemos la Biblia, fechada, como tú sabes, en aquella misma época en que vivió Jesús. Las personas que creen en los orichas no tienen ningún libro sagrado que venga de aquella época. Todo su caudal de conocimiento se basa en la tradición que ha sido repetida de boca en boca, de padre a hijo a abuelo. La tradición es muy falible, porque cuando se va contando, creo que lo hemos hecho a veces ahí arriba en los sociales y nos hemos reído, ¿no? Hacemos una fila así larga que da la vuelta y yo por esta punta le digo una frase a esta persona y el otro se lo tiene que ir diciendo al otro bajito, 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 hasta que cuando dé la vuelta vemos si el mensaje llegó fiel o si se alteró. Y cuando llega el mensaje al otro lado, en el 100% de los casos, nunca llega exacto. O sea que la tradición verbal tiene un grave problema y es que es altamente falible. O sea que en otras palabras, no podemos estar seguros hoy de lo que estaban creyendo originalmente era lo mismo que se está creyendo hoy. Cuando uno tiene una palabra escrita, hay mayor argumento, hay mayor seguridad de en qué estamos creyendo. Todos los libros que ya hay
pertenecen a este siglo y pertenecen a estudiosos que han querido comprender el fenómeno religioso desde un punto de vista sociológico. Básicamente el primer investigador que lo hizo seriamente fue Fernando Ortiz, que se metió en todo este mundo para tratar de investigar. Luego le siguió Lidia Cabrera, que es famosa como escritora del libro llamado El Monte, que en ella refleja todas las plantas que se usan para todo esto, pero que aún esto es una cómica transculturación, porque las matas de los campos cubanos no son las matas de la selva de África. Cuando alguien te dice, no, yo tengo la religión de mis ancestros, lo que practicamos aquí es lo mismo que vino puro desde África, nada más lejos de la verdad, lejos. El culto a los orichas ha sufrido una profunda metamorfosis, un profundo cambio. Lo que se hacía en África en aquellos tiempos no es ni remotamente lo que se hace. Y vamos a irlo explicando por qué, para que usted vea por dónde viene la historia, gloria a Dios. En primer lugar, todo ese universo, toda esa cosmovisión de los orichas viene dada en leyendas y fábulas, transmitidas de generación en generación. Son ya mitos y leyendas que a través de generaciones sucesivas puede haber sido adicionada, puede haber sido fantaseada, aumentada las historias, incluso, y se llega a lo que se llama el mundo de Ifá, que es el sistema, uno de los sistemas adivinatorios que ellos usan. Esta religión no gusta de revelar todos sus misterios, y ya la convierte en una religión esotérica, o sea, en una religión oculta, en una religión que viene al ocultismo. Aquí en la iglesia no tenemos ningún secreto, ninguno, porque Jesucristo dijo que cuando Él predicó a la luz del día, y todo lo que Él quiso decir, lo dijo. Dios se reveló en su Hijo, y su Hijo reveló todo lo que hacía falta para ser salvo. Es una religión ocultista. Esta señora que hizo este libro fue muchos años directora del Museo de Historia, fue la fundadora del Museo Napoleónico, fue una persona que investigó bastante y después que se retiró, pues se sentó a hacer este libro. Tuvo mucha relación con todos estos babalaos y todos estos maestros, que algunos de ellos les dejaron sus libretas de santo con los apuntes, con las anotaciones, pero aún con todo y eso que ella quiso decirle, esto los va a ayudar a ustedes, esto va a dar una más amplia difusión a su religión, pero había muchas cosas que ella dice que le fueron difíciles, que esa gente no le gusta revelar muchos de sus misterios y que poco a poco lo van haciendo con desconfianza, aún para unas fotos que tiene este libro que están en uno de estos lugares de adoración cúltica. Tuvo que agradecerles mucho que le permitieran fotografiar todos aquellos orichas que ellos tenían allí metidos, o sea, que hay una muralla de separación entre los profundamente iniciados y los neófitos, los que no saben nada. Y si usted quiere ir allí, yo quiero ver, no, esto no es así, échese para allá. ¿Me entienden la idea? Y hay que tener cuidado con todo esto por esto. La idea de cómo fue transculturándose esta religión. En África básicamente había dos sistemas adivinatorios, o sea, ellos usaban dos sistemas de adivinación, el Ifá y el Dilogún, se llamaban así. Y era la manera que ellos tenían para saber del pasado, del presente y del futuro. Estos dos sistemas, ¿cómo llegaron hasta acá? Lo vamos a ver más adelante. Yo estoy haciendo una introducción de lo que ella nos dice aquí para que entendamos esto. ¿Cuáles son las características y las personalidades de los orichas? Los orichas tienen personalidades tanto divinas como humanas. Para ser un dios, a mí me parece que los dioses deben de estar por encima de todo lo que signifique humanidad. Que son dioses contaminados, son dioses que hacen cosas malas y cosas buenas. Por tanto, eso da una facilidad al que cree en ellos. Bueno, estoy leyendo lo que dice ella aquí en el libro este. Ellos son caprichosos, se equivocan, se fajan, beben, comen, exigen, se alegran, se molestan, fallan y cometen errores al mismo tiempo que son benéficos y que ayudan. Así se explica la relación que sus creyentes tienen con ellos. En otras palabras, si tú eres una persona con virtudes y defectos, a ti te es más fácil creer en un Dios que tiene los mismos defectos que tú tienes. Cuando esas creencias se trasladaron desde África hasta el Nuevo Mundo, sufrieron variantes. Vamos a ver esas variantes en esta mañana. Cuando la inhumana trata de esclavos, o sea, cuando lamentablemente los indios desaparecieron en esta isla y en varios lugares de América,
fueron a buscar seres humanos a donde pudieran encontrarlos para traerlos para que fueran mano de obra bajo el régimen esclavista. Y se fueron a África y de toda aquella costa oeste de África, pues trataron, hemos visto películas de esas y son dolorosas, cómo lo traían en los barcos de carga, cómo muchos morían. O sea que es un horror la esclavitud y eso lo entendemos todos. Trajeron a aquella gente contra su voluntad de su tierra, las trajeron aquí como esclavos. Vinieron desnudos, vinieron sin nada, los cogían en la selva, los cazaban como animales y los metían en un barco y los traían para acá. No traían nada, pero traían una sola cosa, traían sus dioses metidos aquí en la cabeza. Recuérdate de esto, en África no había ningún imperio, todo eran tribus. Cada tribu, todavía hoy en muchos lugares es así. Lograr la unidad de un país, hablamos de países en África, la mentalidad tribal, yo soy de tal tribu, yo soy de tal etnia, yo soy de tal raza, y hace que no se sientan identificados en un país. Gracias a Dios ya muchos países lo han logrado en África, pero todavía quedan algunos, lo saben, hace unos años atrás la catástrofe que hubo en Ruanda entre Hutus y Tutsis. Murieron miles y miles de personas de tal manera que el lago Victoria, creo que es un lago, hermano, se tiñó de rojo de sangre de tanta gente y de tantos cuerpos que mataron. Fue una riña interétnica entre dos tribus que no se querían aceptar, aunque hubo factores religiosos vinculados a ello también. Entonces, ese tribalismo en aquellos tiempos era mucho más acentuado. O sea, no habían naciones, esos límites que ponemos hoy no existían. Todo era tribus. Y cada tribu tenía sus dioses. Cada tribu local tenía sus dioses, sus ídolos que ellos adoraban. El Yoruba, más que un imperio o una nación, era una lengua que se hablaba. Ese dialecto, por tanto, cuando hablamos de los Yoruba, no estamos hablando tanto de una tribu específica como que había una región bastante grande que hablaba ese idioma. Y entonces, dentro de esa región, había diferentes tribus que a pesar de hablar el mismo idioma, no tenían relaciones entre sí. Cada una tenía su panteón de dioses. O sea, lo que vemos hoy como una unicidad, ya en Cuba, en aquellos tiempos no era así. Había una tribu que adoraba a Changó, pero la otra no, la otra adoraba a Yamayá y la otra no sé quién, y la otra no sé quién. Básicamente había dos dioses que en general se mencionaban en todas las tribus, pero cada tribu tenía su panteón de dioses a quien adoraban a uno principal y a quien consideraban su protector. Esta situación surge entonces ya el culto a los orichas. ¿Cómo surge? Estaba vinculado localmente a tribus, aldeas o a regiones. Se trataba de cultos locales que nos mostraban la vida en la tribu. En todos esos casos aparecían como protectores. Y en casi todos los casos, aquellos seres que se adoraban habían sido antepasados distinguidos. O sea que lo que estamos diciendo es que la mayoría de los orichas no eran dioses desde un inicio. Muchos de ellos eran hombres distinguidos de aquellas tribus, guerreros, héroes, que lograron una victoria, pero que eran como tú y yo, de carne y hueso. Fueron personas de carne y hueso, la mayoría de ellos, que se destacaron, y cuando murieron, su tribu, debido a creencias animistas, y ahora vamos a hablar de eso, les divinizaron. O sea, se creía en el culto a los antepasados, que todavía hoy en muchos lugares del mundo se sigue creyendo. En Japón la gente sigue creyendo en el culto a sus antepasados, en la India siguen creyendo cuando se mueren los familiares que ellos van a seguir del lado de allá protegiéndoles y ayudándoles, y todo el mundo tiene su altarcito para su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Bueno, esa práctica existía igual. Pero ¿qué pasaba? Que cuando alguno de aquellos personajes se distinguía como más valiente, era un guerrero que había defendido a la tribu y que por el valor de él se habían salvado la gente, entonces cuando aquel hombre moría lo divinizaban. Se consideraba, es una religión animista desde sus raíces. Ánima es la palabra latina para espíritu. Un ánima es un espíritu. O sea, es una religión espiritista desde sus raíces, porque cree en el mundo de los espíritus, de otros espíritus que siempre hayan existido, pero de los espíritus de la gente que sale y que se puede tener comunicación con ellos. O sea que, según este libro de esta autora, la mayoría de los orichas no son otra cosa que personas de carne y hueso que fueron, igual que tú y que yo, que cuando murieron por alguna razón heroica, su tribu los divinizó, los convirtió en dioses, les hizo una figura
Y por eso muchos de ellos, usted lo sabe, que ahí en el libro vienen fotos, la mayoría los ponen como un ídolo, una persona. O sea, sus imágenes son una persona, porque los divinizaron sencillamente. O sea, la idea, y vean cómo era este proceso, aquí ella lo dice. Podía ser un guerrero, podía ser un hechicero poderoso, un brujo muy famoso, y ya eso bastaba para divinizarlo por el miedo que se le tenía. A esos ancestros se les atribuía el control sobre determinadas fuerzas de la naturaleza, y había la posibilidad de que ellos, también conociendo de las plantas, pudieran ayudar a la persona. Era una especie de médico también, y en tanto que se le tenía miedo, se entendía también que sabía más de plantas y de hierba, y en aquellos tiempos que no había jeringuilla ni medicamento, el hombre podía significar el conocimiento de qué planta darte para una enfermedad y que tú te sanaras. Todo esto mezclado hacía que cuando aquellos ancestros con poder, y la palabra es clásica aquí, tú la conoces, aquellos ancestros tenían H, es la palabra usada para poder. En aquel momento, ¿cómo se convertían en dioses? Bueno, ellos dicen que la metamorfosis ocurría en un momento de una crisis emocional, y el ser material del individuo desaparecía quemado por el poder. Y permanecía solamente ese H, ese poder, en un estado de energía pura. O sea, era algo como que el cuerpo se inflamaba en un momento de crisis y desaparecía por entero consumido. Y solo quedaba la energía pura que era el orisha. Era la conversión de un ser humano en un dios. Es la idea de lo que ellos decían. Pero para que ese orisha pudiera manifestarse, se necesitaba un fundamento físico, se necesitaba algo material que él usara como base. De aquí surgen las cazuelas, los calderos, porque necesita una base material desde la cual moverse. Y es aquí que surgen los calderos y también los seres humanos dispuestos a servir de recipiente a ese espíritu. Y aquí es que surge el caldero o el objeto soporte de la fuerza del orisha, y por eso es que se dice que en esos calderos radica la fuerza, el H de estos dioses, y que allí es donde se les rinden ofrendas y que allí se les rocía sangre de animales sacrificados. Ella define aquí el orisha como la fuerza pura, inmaterial, que no puede hacerse perceptible a los seres humanos, sino solamente tomando posesión de uno de ellos. O sea, esa fuerza espiritual, energía, anda por ahí vagando, pero la única manera que tiene de manifestarse en este mundo es tomando posesión del cuerpo de alguien. Generalmente el candidato a la posesión elegido por el orisha era uno de sus descendientes. Ves que hay una relación ancestral, y por eso que yo te digo que tenemos que cortar con todo lo que tenga que ver con ancestros en lo que tiene que ver con religión. Nuestros hermanos a veces vienen aquí con trajes típicos de África, muy bonitos que ellos se ponen. Eso es otra cosa muy distinta. Nos ponemos los trajes, nos invitan a una comida típica de África, las culturas puras, la forma de vestirse, la forma de cantar, los instrumentos musicales, las comidas, las bebidas, todo eso entra dentro de la cultura sociológica y no tiene que ver nada, a no ser, claro, que esas prácticas estén involucradas en la religión. O sea, que una cosa es lo tradicional de costumbres, de comidas y bebidas, y otra cosa es lo religioso. Separemos siempre lo que tiene que ver con religión, porque ahí va la salvación, y con lo que tiene que ver con costumbres de razas, tribus, lenguas, naciones, que no tiene nada de malo mientras no esté involucrado en la religión. Pero lamentablemente, y en Cuba nos ha pasado, en nombre de la cultura, estamos haciendo religión. Y eso es lo que gravemente ha pasado aquí. Esta religión de los orichas se ha colado en casi todos los aspectos de la vida cubana, aunque nadie lo cree. Todo el mundo sabe que eso no es cultura, que eso es religión. Seguimos hablando de lo que pasaba. Así que ya tú sabes, era uno de los ancestros al que el orisha elegía. A ese a través del cual él hablaba se le llamaba el hijo del santo. Ese parentesco allá en África era de sangre. Aquí ya hoy es espiritual. Puede ser cualquier persona que se hiciera hijo del santo. O sea que ya aquí el parentesco no es
de sangre, exactamente. Se les llamaba a esta gente, después que se hacían santos, los elegidos. Y también se les llama la mujer del oricha. Aunque sea un hombre, se le dice, esa es la mujer del oricha. La frase es un poco fuerte, aunque no implica, dicen ellos, relaciones carnales, sino implica dependencia del santo. Entonces dice que tras la ceremonia en que ya se hace santo, ya la persona cuantas veces quiera hace una evocación, una invocación a ese santo de él, y el santo baja y lo monta. O sea, el santo lo posee, el espíritu ese lo posee, el oricha lo posee, y a través de la posesión, el oricha baila delante de sus hijos, recibe sus saludos, escucha sus quejas, los aconseja, resuelve sus problemas y les concede gracias. Esa es la idea. Cuando eso llegó a Cuba, los pobres esclavos en sus barracones era lo único que tenían. Y por tanto cantaban. Acuérdese que en ese caso sus cánticos eran para invocar que bajaran los espíritus. Sus bailes era para bailarle a los espíritus para que ellos bajaran. Sin embargo, los españoles, usted sabe que en aquellos tiempos estaba la Inquisición católica acabando, y todo lo que oliera a herejía y a culto, que no fuera a el Dios en que creía la Iglesia Católica, todo eso era cortado y echado en la candela. Sin embargo, en Cuba, curiosamente, los católicos pensaron que eso era su cultura, que eso eran sus fiestas, pensaron que eso eran fiestas de ellos. Y por tanto lo permitieron siempre y nunca se metieron en eso. Además de que los españoles se dieron cuenta de algo, que como los traían de muchas tribus diferentes, cada uno traía sus bailes, sus culturas y sus dioses. Y los dioses, acuérdate que allá las tribus vivían fajadas una con otra. ¿Y qué creyeron los españoles? Que era conveniente mantenerlos a cada uno con su Dios, con su fiesta y su cultura, para que no hubiera unidad. Porque si todos los esclavos se unían independientemente de lo que creyeran, podía pasar lo que muchas veces pasó, que se alzaron, se fajaron, eliminaron a todos aquellos dueños y se alzaban hacia el monte. Los españoles, para tratar de que no hubiera unidad, mantenían despierto ese deseo de ellos entre tribus. No, este es Lucumí, este es Congo, este es Carabalí, para mantener la rivalidad entre tribus que había allá. Claro, la esclavitud marcaba diferencias y lograba que todos aquellos que se veían en un mismo estado lograran la unidad, y muchas veces pues triunfaron por este espíritu de unidad, independientemente de sus distintos dioses y de que allá habían sido enemigos, pero el infortunio los hermanó. Y es curioso que los españoles no veían en aquello un culto ni una liturgia religiosa. Quizás si lo hubiesen sabido, lo hubiesen prohibido, pero bueno, ellos trajeron sus dioses, sus orichas de África, los trajeron aquí en sus mentes, sus representaciones, pero ahí sí no podían poner los ídolos. Pero los españoles tenían todo un panteón de ídolos en las iglesias. Y resulta que muchas de las características de los dioses africanos se parecían a las características de los dioses que estaban en los templos católicos, al ídolo que estaba allí. Y empezó a surgir lo que se llama la transculturación. Los esclavos empezaron a adorar en la imagen española al oricha africano. Y por similitud de los ídolos, el que se le parecía a cada cual, ellos lo iban adorando. Y según lo que se decía en las leyendas y en las tradiciones africanas acerca de sus distintos dioses o diosas, pues empezaron a decir, Changó es Santa Bárbara, el otro es San Antonio, Ochún es la Virgen, Yemayá es... Y así iban comparando, y lograron lo que se llamó una sincretización. En lo que uno ve una cosa, el otro ve otra, pero los dos adoran el mismo muñeco. Y así surgió y fue cambiándose ya de la pura religión que ellos traían de África, ya aquí se convirtió en otra cosa y empezó a nacer la santería, que es el culto a los santos. Allá en África no se le llamaba santo, ni eran santeros, ni santería. Los santos eran aquellas cosas, aquellos ídolos que estaban en las iglesias católicas. Y los africanos de buena gana empezaron a adorar a aquellos nuevos orichas solamente por la semejanza. Usaron la semejanza, este se parece al otro, este se parece al otro, y así lo fueron haciéndolo. Así que San Lázaro para ellos era Babalú Ayek, y así fueron poniendo a cada uno y nació la sincretización entre los distintos cultos yorubas, diría yo, aunque va más allá. Habían aquí otras tribus que no eran yorubas, todo el mundo trajo sus dioses y se formó esa mezcla.
A fines del siglo XIX se acaba la esclavitud en Cuba. Carlos Manuel de Céspedes, gracias a Dios, le da la libertad a sus esclavos y de ahí empieza el proceso de emancipación de los esclavos. Se logra la libertad. Aquellos que ayer eran esclavos, hoy eran libres. Y empiezan a tratar de lograr entonces ya dentro de la libertad, de ver cómo ellos unían todos los cultos. Porque hasta ese momento no había unidad. Y todos eran cultos separados y divididos y rivales. Pero dice que a finales del siglo XIX en Matanzas había un babalao llamado Lorenzo Samá, que se trasladó a Regla, donde conoció a dos personas que eran famosos santeros llamados Tata Gaitán y Obalufadei. Y se sentó con ellos y le dijo que había dispersión y que había falta de unidad entre los cultos yoruba. Y que había que tratar, que él tenía la idea de lograr la unidad. Después vino una mujer que se llamaba Latuán, hija de Changó, según ellos, que vino para Cuba en 1887, se unió con este hombre y juntos concibieron la idea de unificar los distintos cultos yoruba en un solo culto, al cual ellos denominaron la regla de Ochá. O sea que estamos viendo ya que aún después de estar aquí había división y viene alguien y dice, esto tenemos que unirlo o si no esto se va a convertir en una pila de denominaciones de distintos tipos no unificada. Si queremos ser fuertes, tenemos que lograr una unión grande. Y esta gente comenzaron a trabajar fuertemente para establecer patrones. Porque este usaba aquel método de adivinación, el otro usaba el otro usaba el otro, aquel decía una cosa, el otro decía otra. De tal manera que aún en este libro, cada vez que está hablando, ellos le llaman el pataquí, o sea, la leyenda de cada oricha, la mayoría de las veces ya tiene que decir, esto es así, así, la leyenda dice que fulano y fulano hicieron esto, pero otros dicen que hizo esto, pero otros, la mayoría de las veces no hay claridad en cada leyenda por esa vida fragmentaria que había hasta finales del siglo pasado, del anterior, del 19. Entonces, esta gente comienzan a trabajar para hacer un solo grupo. Vino otro hombre, este era de Matanzas, se llamaba Eulogio Gutiérrez, y cuando fue libre en 1880, decidió regresar a África para buscar contacto, buscar a sus ancestros en África. Fue a África, allí creo que encontró una tribu que dijeron que sí, que él era descendiente de esa tribu y que era descendiente de los príncipes, y allí lo conversaron con él y según la adivinación y todas estas cosas, él recibió una orden del oricha de regresar a Cuba a instaurar la regla de Ifá, otra regla distinta a la de Ochá, que era la que ya estaba aquí. La regla de Ochá surge aquí en Cuba, no es de allá. ¿Por qué surge aquí? Porque tiene que ver con la santería. Pero la que tiene que ver puramente con lo que venía de África, que es la de Ifá, este hombre recibe la orden de traerla y él la trae, que es la orden de los babalaos, que es distinta a la otra. Este hombre regresó a Cuba y se dice que no se sabe cómo, apoyándose en una tremenda riqueza, no se sabe salida de dónde, compró el ingenio en Matanza, en el cual él había sido esclavo. Y con todos esos recursos comenzó a trabajar fuertemente, se trasladó a Regla, abrió una casa para el culto de Ifá, y allí aquellos dos que primero habían hablado con el que vino de Matanza, Taita Gaitán, y dos más, se hicieron sus primeros ahijados. En 1860 vino otro babalao de apellido Villalonga, que dio origen a otra rama independiente del Ifá. Y él trajo desde África los atributos que se usaban para la adivinación, que según ellos son objetos de gran valor y que hoy están metidos allí en uno de aquellos templos y que son el fundamento vital y venerado para la liturgia de toda aquella gente porque vinieron de África. Entonces, esa es la idea de la introducción de por qué no podemos decir absolutamente que el mundo de los orichas que usted ve hoy ahí es exactamente el que vino de África, porque ha sufrido un proceso de readaptación, transculturación, incluso como te decía ahorita, cuando se lee el libro de Lidia Cabrera El Monte, que usted sabe que ellos tienen una gran esencia de que cada oricha de esto tiene un palo en el cual le gusta estar o vivir, o que le gusta que le ofrezcan, o que los despojos con hojas tienen que ser de un tipo específico. La mayoría de los palos de Cuba no tenían que ver nada con los palos de allá. Entonces, en este proceso, lo que vemos es una religión inventada. Las bases claves vienen de África.
con los nombres africanos, pero todo lo demás de reglamentaciones, qué comida come cada dios, qué ofrenda hay que ofrecerle, qué sacrificio quiere, cuántos caracoles, cuánto no sé, todo un sinnúmero complicado dentro de la liturgia, de procedimientos dentro de la liturgia, eso surgió hará siglo y pico, siglo y medio para acá. De hecho, en los primeros años de 1900 para acá, es que básicamente ocurrió este proceso lento de unificación entre todos, para todos ponerse de acuerdo. De todos modos, una cosa son los babalaos, otra cosa es lo que tienen que ver con las reglas así, hay distintas todavía, o sea, no se logró la unificación total. El santero es una cosa, por allá con su regla de Ochá, la regla del palo mayombe es otra, y así cada uno todavía, de todos modos, porque hay quien dice, no, aquí yo soy jefe, yo no me voy a veces por la posición, no, yo soy jefe aquí, yo no voy a unificarme contigo porque pierdo poder. Todavía esta lucha de que los orichas se fajan entre sí, de que el mío es más grande que el tuyo, de que el santo mío es más fuerte que el tuyo. Acuérdate que aquí todo esto es competencia. Yo te quiero hacer un daño, el oricha mío es más fuerte que el tuyo. Todo este tipo de cosas es lo que existe y por eso se logró una relativa unificación, pero no podemos afirmar, porque no hay ningún texto sagrado de ellos, que lo que está existiendo hoy es exactamente lo que vino de África. Tiene un ínfimo % de lo que vino de África y todo lo demás ha sido creado aquí. O sea que, aunque usted se asombre, lo que ya hoy día estamos viendo como santería, el 90% es de hace 100 años. Creado, inventado hace 100 años. Y raíces más antiguas. Mi pregunta, y casi estamos terminando, es, ¿por qué yo habría de adorar una religión que ha sido transmitida oralmente? Tengo que confiar en la lengua de la gente, en lo que le dijo este al otro, lo que le dijo el otro al otro. En la mayoría de los casos, quienes guardan las tradiciones son las personas ancianas. Y con el mayor respeto, porque ya yo me siento casi anciano ahorita, las personas al envejecer, que ya su mente les empieza a fallar. ¿Cuántas cosas pudieron ser transmitidas que fallaba la mente? Y que fueron tomadas con respeto porque las hablaba una persona anciana, y así se siguió creyendo aunque hubiera un error dentro de ella. O sea que la tradición verbal, la tradición oral de los pueblos no es confiable. Al final se llena de leyendas y de mitos y de inventos. ¿Por qué voy a confiar en una tradición donde esos dioses fueron humanos como yo ayer? Que yo me muero ahora mañana y te digan, no, Daniel es un dios, está ahí arriba intercediendo por ti. Tenemos que entender y tenemos que tener cuidado con esto. La gran mayoría, según ellos, fueron solamente eso, personas que tuvieron una vida. Aquí tenemos personas muy distinguidas y el día que se mueran los enterrarán en el cementerio y punto. No hay que hacer los dioses por eso. Yo te digo una cosa, un día en una escuela oí a un muchacho que se burlaba de alguien porque aquel muchacho creía que los dioses del Olimpo, o sea, los dioses griegos, existían y eran reales. En otras palabras, para quien ha leído la Ilíada de Homero, usted sabe todo el panteón de dioses griegos, que también se sincretizaron con los romanos. Atenea, el otro, el del mar, Poseidón, todos esos dioses. Había un muchacho que creía que todos esos dioses eran reales. Y la gente se burlaba de él. Tira una comparación entre el panteón griego y entre el panteón oricha y te vas a dar cuenta que la similitud es asombrosa. Estaba el dios herrero allá abajo, que lo tiran con Ogún. Está la diosa del mar, que en ese caso era otro dios. Está el que estaba por encima de todos los dioses. Estaba la diosa madre, Palas Atenea. Cuando tiras una comparación, yo lo hice, tírala, te da 100% igualito. En lo que creían los dioses griegos con un nombre, es en lo mismo que creen todas estas tribus, eran lo mismo que creía. Aquello era paganismo del más puro. El que cree en los dioses orichas puede creer sin ninguna preocupación en los dioses griegos y pueden inventar una nueva religión y empezar a invocarlo y van a venir. Aquí está la última parte con la que quiero terminar. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Que el culto a los orichas es una mentira? ¿Que ahí no hay nada? ¿Que eso es falsedad? No nos confundamos. Ahora vamos allá. Viene alguien realmente y responde a aquella gente y toma posesión de las personas que los invocan, o eso es cuento de ellos y mentira. Si viene, pueden ayudarlos
entre comillas, porque yo siempre tengo una frase que me encanta: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Les sirven de protectores, entre comillas. Les resuelven ciertos problemas, aunque después los hundan 10 veces más. Oiga, usted sabe que la gran mayoría de nuestros artistas, músicos y deportistas, todos tienen un amarre con algún oricha, para que le dé buena suerte, para que le resuelva, para que le ayude a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Buscan a los babalaos más fuertes, porque hay que buscar a uno que sea más fuerte que el otro, y tú no sabes en esa misma hora cuántos babalaos y brujos están haciendo trabajo a esa misma hora para que el favorito de ellos gane. En una pila de lugares, prácticamente hay lo que hay es una guerra satánica entre orichas. Lo que quiero decir es lo siguiente: no estamos diciendo, aunque hay un poco de brujos sinvergüenza por ahí, pero que Dios nos ayude a entender lo mismo que adoraban los griegos, lo mismo que adoraban todos, lo mismo. Si coges el diccionario bíblico y ves las deidades cananeas, aquello de lo que Dios le decía a Israel: no te contamines. Busca el panteón cananeo. En los tiempos de la Biblia, te estoy hablando casi 3.000 años atrás, más de 3.000 años. Busca y vas a darte cuenta que Baal lo puedes comparar con uno de esos. Astoré, Milcón, el otro. Porque cuando te hablan de orichas te dicen: este tiene que ver con la fertilidad, esta es la diosa madre, esta tiene que ver con los mares y los ríos, este tiene que ver con el trueno y el rayo. Vete a los dioses cananeos para que tú veas que es igualito con otro nombre. Porque es el mismo paganismo transmitido por el diablo a través de los siglos. O sea, el diablo quiere que a la gente no le resplandezca el evangelio de la verdad y mantiene a la gente prisionera. O sea que si alguien mañana se levanta y dice aquí: vamos a renovar el culto a los dioses griegos y voy a empezar a invocarlo y a decir: ven y poséeme, estoy seguro que un demonio va a surgir y lo va a poseer. Y se puede inaugurar un nuevo culto y también van a hacerlo de esa manera. La manera directa de lo que hemos hablado de este libro, que es un libro que defiende o sea, no quise coger algo que estuviera en contra, cogí algo que estuviese a favor para que nadie diga. Lo que he leído es estrictamente de un libro que defiende todo este sistema de creencias. De lo que ya yo infiero ahí, yo no sé tú, pero de lo que ya yo infiero ahí, de las maneras en que tiene que manifestarse ese ser espiritual que tiene que venir y poseer a alguien, de que hay que ofrecerle ofrenda, de que hay que hacerle bailes para traerlo, de que hay que sacrificarle animales y ponerle allí, eso, sin lugar a duda, es hechicería e idolatría de la más pura, cosas explícitamente condenadas en la Biblia. Explícitamente condenadas en la Biblia, y que, como leímos en ese pasaje de Gálatas 5, que hablaba de las obras de la carne, que son cosas que si los seres humanos practican, no heredarán el reino de los cielos. Cuando tú pones un muñeco o algo ahí, eso es idolatría, algo para adorar, de palo, de yeso, de oro, de plata, de lo que sea, de piedra. Lo que sea que tú pongas para adorar como objeto, eso es idolatría. Y cualquier invocación al mundo sobrenatural que no sea dirigida al Dios verdadero, es evocación de muerto, es evocación de espíritu, es invocación, es agorero, es adivinación, es hechicería, en definitiva. Cualquier invocación que alguien haga a un espíritu, al mundo espiritual, y que no sea dirigida a Dios, va a responder un espíritu falso, un espíritu inmundo, y eso en la Biblia se llama hechicería. Gracias a Dios que en estos bancos hoy sentada mucha gente de cuyas casas yo saqué sacos de calderos y de basuras de esas, que ayer tenían su virgencita y la besaban, que ayer tenían su herradura detrás de la puerta para protegerse, o sus calderos por allá, pero no hay mayor protección que el Rey de Reyes y Señor de Señores en la casa. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la hechicería? Isaías 44, 24 y 25 dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Hemos leído esa palabra para entender que Dios está por encima de todo. Y usted los oye discutiendo que a cuál oricha ellos adoran, que si el Eguá es más grande, que si Yemayá es la más grande. Hay orichas mayores, orichas menores, orichitas, y andan buscando cuál es el más grande para ellos adorarlo y seguirlo, para que el más fuerte sea el que los ayude. Cuando haya varios de ellos que tienen al mismo guerrero y ellos dos se odian y se están deseando, ¿a quién le va a contestar? ¿Al que más le dé? ¿Al que más le ponga comida? ¿Al que más lo atienda?
las reglas que tienen que ver con, por ejemplo, con el palo mayombe, no son solo para bien. Incluso hay algunas que solo se dedican a hacer daño y a hacer mal. Que aunque algunas personas digan, yo uso la hechicería para lo bueno, hay otros que la pueden usar para lo malo. Porque como mismo hay trabajos para bien, hay trabajos para mal. Y ese bien es entre comillas. Porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Esa es una cruda verdad. No, que el diablo a mí me sanó. Yo les he hecho la historia de un hombre que decía que él creía que la hechicería era la verdad por lo que le había pasado. Y que nadie, que no le hablaran los evangélicos, ni le hablara a nadie. Porque él sabía, él sí tenía prueba de que la hechicería era la verdad. Que él tenía una niñita y que la niñita se enfermó un buen día y mal, y para atrás, y para atrás. Y él fue a un hechicero y ya desde que llegó el hechicero le dijo, vienes por una niña enferma. Ay, ya me adivinó. Tú estabas chapeando el jardín el otro día, sí. Sin darte cuenta le tiraste un machetazo a una mata de ceiba. Ahí había un oricha alojado, le cortaste la vivienda. Y entonces se molestó contigo y te enfermó a tu hija. Así que ahora el único remedio que tú tienes es ir de regreso y cuidar esa matica que está ahí malherida. Si se salva la matica, se salva la niña. Si se muere la matica, se muere la niña. Para allá fue, trató de cuidar la matica todo lo que pudo, pero la matica se murió y la niña se murió. Por tanto, él dice que la hechicería es la verdad porque pasó lo que dijo el hechicero. Qué distinto hubiera sido si hubiera estado en Cristo. Hubiera entrado a cualquier iglesia y hubiera orado y se hubiera roto la maldición del demonio y la niña estuviera todavía viva. Pero ¿qué sucedió? Que un demonio de adivinación pues estuvo actuando en este caso. Vamos a estar leyendo algunos conceptos que se mezclan: hechicería, adivinación, magia. Dice así: hechicería, práctica que trata de influir en las personas y los hechos por medios sobrenaturales y ocultos. El Antiguo Testamento la condena por ser una forma de idolatría. El Antiguo Testamento, sin embargo, no da a entender que tales poderes no existan y que por tanto la hechicería sea un engaño. Lo que estamos diciendo es que se está recurriendo a fuentes de poder sobrenaturales prohibidas por Dios. Dios lo prohíbe. Suceda lo que suceda, adivinen o no adivinen, venga el muerto o no venga el muerto, Dios dice que Él prohíbe eso estrictamente, que es abominación a Él y que Él lo aborrece. Pero no se quede en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también la hechicería se considera una abominación. Pablo la coloca entre las obras de la carne y los primeros cristianos, así como los judíos contemporáneos, la veían no como un engaño sin fundamento, sino como un acto de sujeción a poderes ajenos al único y verdadero Dios. En el Nuevo Testamento se creía que la hechicería era real, pero solo gracias al respaldo que los demonios le daban. Por tanto, los hechiceros serán enjuiciados severamente. Había muchas formas de hechicería, pero sus objetivos eran principalmente dos. Número uno, predecir el futuro. Número dos, intervenir en el futuro mediante algún poder oculto. Para predecir el futuro muchas veces se practicaba la astrología. O sea, según el cálculo de las estrellas, ver qué iba a pasar en tu vida. Otro medio era también examinando las entrañas de animales sacrificados, mirando el vuelo de ciertas aves. Y también se acostumbraba a invocar espíritus de muertos para que vinieran a decir algo o a dar consejos. También se interpretaban los sueños. Pero la hechicería no se limitaba solo a predecir el futuro, sino también a influir en él mediante sortilegios y otros trabajos llamados magias. Esas prácticas se basaban en una concepción del mundo y de los dioses, según la cual los dioses eran muchos y se fajaban entre sí también. O no pueden o no quieren cumplir ciertas funciones, y entonces era necesario que los hombres los estimularan o los fortalecieran. Así que un gesto de magia o un sacrificio que se les ofrezca o pronunciar una fórmula mágica ayudaba u obligaba a los dioses a hacer un favor o bien a debilitar a los enemigos. Otras veces se temía que algún ser maligno pudiera hacerle daño a la persona y entonces el devoto de la hechicería usaba amuletos u otros medios para ahuyentar a esos seres. En otras palabras, ponte un resguardito, tienes que andar con tal cosita en la mano para que no te pase nada, para que eso te proteja del mal. Y al principio en las leyes antiguas se hablaba de mujeres solo hechiceras, pero ya más adelante
se habla de hechiceros también. Amén. Esto es lo que dice el diccionario bíblico sobre hechicería. Sobre la adivinación, ¿qué dice? La adivinación es una práctica supersticiosa común en todas las sociedades para tratar de buscar y discernir señales y revelaciones, sobre todo acerca del futuro, por medio de ídolos o hechiceros que se supone que estén dotados de poderes sobrenaturales. En la Biblia se mencionan varios medios de adivinación, usando una copa de agua, los sueños, consultar ídolos, varas, oráculos, flechas, fuego y la inspección del hígado. La adivinación se condena como una reliquia engañosa del paganismo. A veces el adivino practica su profesión por lucro y siempre ajusta su mensaje a lo que le conviene a la persona. En cambio, el profeta de Dios profetiza bajo el impulso divino. No quiere que le paguen, sino que a veces corre el riesgo de perder la vida por profetizar. No se puede engañar ni forzar a Dios con medios ocultos. Cuando Él se revela, lo hace en términos claros, directos y totalmente comprensibles. Magia, término que aparece como tal solamente en el capítulo 8 y 9 de Hechos y en Hechos 19. Toda ceremonia supersticiosa de magos, hechiceros, encantadores, astrólogos, adivinos, intérpretes de sueños, echadores de la buena suerte, de la buenaventura, etcétera. Todo lo cual es propio de un sistema con muchos dioses. Por tanto, toda forma de magia era absolutamente prohibida por la ley y vigorosamente condenada por los profetas y los apóstoles. Las consultas a los encantadores eran tan abominables como sacrificar niños, y los magos eran considerados embusteros. Isaías condena a los idólatras de Israel llamándole hijos de la hechicera, generación adúltera y fornicaria. Malaquías los tilda de la misma manera. Los apóstoles condenaban la magia tan fuertemente como los profetas. Pablo coloca la hechicería en la lista de las obras de la carne junto con el adulterio y los asesinatos. La Biblia asigna a los hechiceros el mismo destino que a los idólatras, a los fornicarios y a los asesinos. Encantador, término que a veces se traduce en la Biblia hebrea y a veces se refiere a los que domesticaban serpiente, como el caso de los sabios de Egipto, pero también se usaba para aquel que practica la nigromancia, o sea, la comunicación con los espíritus de los muertos. Las escrituras prohíben expresamente toda práctica de magia. Isaías exhorta a los judíos a no consultar a los muertos, sino que consulten al Dios vivo. Es abominación a Dios preguntar a los encantadores, en lugar de venir delante de Él, quien dio profetas para ese propósito. Amén. Esto es un resumen de las palabras clave usadas en hechicería, idolatría, adivinación, magia, adivinos. Y usted ve cuán radicalmente Dios habla. Por tanto, le voy a decir algo. Dios es luz. Y todo lo que viene de la palabra de Dios es claro como el agua, transparente. Aquí yo no puedo decirte, usa tu palabra para maldecir a aquel que tienes un vecino pesado que te está haciendo la vida imposible. Maldícelo en el nombre de Jesús. ¿Podemos decir eso? Oye, cuidado que hay evangélicos por ahí maldiciendo gente. Qué bueno que ustedes saben que no se puede, porque hay por ahí quien dice que sí, que los cristianos podemos maldecir. Esos son gente que ya están cambiando el evangelio. Pero cuando usted quiera vivir la Biblia como es, usted sabe que Jesús lo que dijo fue: bendecid y no maldigáis. Y el paradigma supremo de nosotros, el ejemplo de nosotros perfecto, es aquel que estaba en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo nuestro. Sin embargo, la hechicería sí puede maldecir y puede desearle el daño a la gente. Y de hecho, muchas veces la gente la busca precisamente para que le maldigan gente, para que le quiten gente del medio, para subir por encima de los cadáveres de los demás. Yo quiero ser el jefe de la empresa, quítame a ese director que está ahí, échale una brujería para acabar con él. Pero qué bueno que estamos en la fe del Hijo de Dios, que no le hace daño a nadie. Estamos en una fe que Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Si alguien te hizo daño, tú solo dices: Señor, mira esto que ha pasado. Y es más, no te dice: Señor, véngate por mí. No, no es eso lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Él te llama a decirle: Dios es un Dios de amor y no quiere que el impío se pierda, sino que se salve y se arrepienta. Amén. Entonces vemos que todas estas prácticas
no estaban sin ningún fundamento. O sea, no estamos diciendo nunca el espiritismo es mentira, no. Y que hay poderes ocultos detrás de ellos, sobrenaturales, que pueden adivinar, que pueden tener cierto poder para hacer ciertas cosas. Pero, detrás, ¿quién está? Si Dios lo prohíbe, cuidado. No te dejes engañar. Hay personas que vienen y te dicen, no, yo también uso la Biblia. Yo estoy con Dios también. Antes de hacer ninguna brujería, yo primero tengo que pedirle permiso a Dios. ¿A qué Dios? ¿A qué Dios le piden permiso? No es al Dios de la Biblia. Pero la Biblia, como dice Manuel, habla que hay otro Dios. Con D minúscula, pero hay otro Dios. Se le llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Así que ni se te ocurra pensar que cuando ellos están pidiendo permiso, están pidiéndole permiso al Dios verdadero. Entonces ese Dios no está escuchando cuando alguien quiere usar la hechicería. Para nada, absolutamente. Hay quien dice por ahí, no, yo tengo gracia, yo tengo una media unidad, yo no le hago daño a nadie. Dios me dio esa gracia y yo le pongo la mano a la gente y la sano. Yo invoco a no sé quién o yo hago no sé qué. Invoco a Cristo de Limpia o a San Juan de no sé qué. Y le pongo la mano y se sana. Mira, yo no quiero esa sanidad. La única sanidad que yo quiero es cuando se diga, en el nombre de Jesús se sano. En el nombre de Jesús, y que toda la gloria la reciba Jesús. Amén. Entonces, tenemos que estar claros de esto, hermano. El diablo tiene poder limitado y la Biblia no lo niega. La Biblia dice que el diablo tiene poder limitado, pero me muero en una cama con Cristo, me pudro en una cama con Cristo antes de pedirle ningún servicio al diablo. Porque Cristo me llevará a la vida eterna y el diablo me llevará a acompañarlo a él al lago de fuego. Mucha gente buscando la hechicería para que le resuelvan su vida, para ser famosos, para tener la gloria. Pero hay una verdad tan tremenda en un versículo de la Biblia que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O cuando llegue ahí arriba, ¿qué le va a decir a Dios? Te cambio el mundo que he ganado por la salvación de mi alma. Y Dios le va a decir, ¿y quién te dijo a ti que tú eres dueño del mundo? Yo soy el creador, yo soy el dueño de todas las cosas, yo soy el que doy. Éxodo 22:18 dice una cosa muy cortica, terrible. A la hechicera no dejarás viva. Así de conciso, de cortante y de terrible. Acuérdese que estamos viendo la ley del pacto que Dios le dio a la nación específicamente de Israel, que iba a entrar a conquistar una tierra cuya gente oían a magos, encantadores y adivinos y cogían a su primer hijo primogénito, y en una de las invocaciones de hechicería, el que quería ser buen hechicero tenía que quemar a su hijo en el fuego. Por tanto, Dios dijo, esa práctica dentro de mi pueblo santo no la quiero. Y fue tajante y crudo en este aspecto. Dios dijo en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Levítico 19:26, una orden, no seréis agoreros ni adivinos. Agoreros eran los que se ponían a mirar los tiempos o a buscar agüeros para profetizar el destino o el futuro. No seréis agoreros ni adivinos. Levítico 19, ahí mismo el verso 31, dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Levíticos 20, versículo 6, y la persona que atendiere, no solo el que lo fuera, la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso es Levítico 26. Y Levítico 20:27 todavía lo dice más crudo. El hombre o la mujer que evocare, o sea, invocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios ahí fue tajante y cortante. ¿Por qué? Porque estaba llevando al pueblo a la tierra prometida y no quería que ese pueblo fuera lleno de contaminación y que cuando llegaran allí, en vez de adorarlo a él, empezaran a quemar a sus hijos primogénitos. No estoy hablando bobería. La arqueología ha encontrado en muchas de las naciones de Canaán cementerios de niños pegados a los templos idolátricos, cementerios llenos de tinajitas con esqueleticos de niños que los quemaban en su práctica, degollados y ofrecidos a Moloch. Moloch era un dios con cabeza de vaca y cuerpo de persona que estaba sentado con los brazos así. Era de bronce fundido, hueco,
adentro le echaban leña y le prendían fuego. Cuando aquello se ponía al rojo vivo, entonces le ponían los niñitos en esos brazos. Más o menos para que usted entienda, porque yo sé que hay algunos pensando, oye, qué fuerte, qué recio es Dios, mandó a apedrear a los brujeros y a los hechiceros. Es que eso es lo que hacían, porque si no, el pueblo de Israel iba a caer en esos tropiezos, como usted sabe que al final cayó. Al final se alejó del Dios verdadero y se la pasó adorando toda esta cosa. Deuteronomio 18, del 10 al 14, ya lo leímos el domingo pasado, pero lo repito. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Primera de Reyes 21, 5 y 6, hablando de uno de los reyes de Israel que fue de los más horribles, que hizo todo lo contrario de lo que Dios quisiera. Dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Dios. Oiga lo que hizo este rey de Israel, horrible. Fue a la casa de Dios y la llenó de ídolos y de imágenes. Y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. En otras palabras, se estaba burlando de Dios. Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que alguien decía, no, vamos a preguntarle a los adivinos y a los muertos. El profeta les responde, van a consultar a los muertos en vez de consultar al Dios vivo. Y da un grito a la ley y al testimonio, lo que dice la ley. Si ellos no responden como eso, es porque no están en las cosas claras. Esto hay que tener cuidado. Porque hay quien por ahí dice, Nostradamus fue un gran profeta. Y vemos videos por ahí, oiga, como ensalzan a Nostradamus. No, porque sus profecías se cumplieron asombrosamente. Y cuando usted analiza a fondo, no hay ese cumplimiento profundo. Pero además, aquí viene la adivinación que yo te voy a explicar. Porque hay quien me dice, oye, pero pasó lo que dijo el hechicero. No, nosotros no hemos dicho que no pueda pasar, a no ser que Dios meta la mano y cambie todo. Si una persona que no está protegida en Cristo va con el adivino, como pasó con el pobre hombre de la niña, y el adivino le dice, te va a pasar esto y esto y esto y esto, le pasa porque no está habitando a la sombra del Altísimo. Pero yo estoy, como dice la Biblia, al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay cosa que diga un adivino que me pueda pasar a mí, porque mi destino lo rige Dios, no un adivino ni un demonio. Por eso, no pueden ponerse a tirar piedra con los hijos de Dios. Si de poderes se trata, yo sé que el poder de Dios es el más grande. Así que Dios puede deshacer lo que dice un adivino. Si alguien te maldijo, si alguien te dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a ser fatal, tú no vas a tener suerte en los matrimonios, y tú eres una jovencita y ya estás, ay Dios mío, yo fui ahí y la que me tiraba, la gitana, me dijo que yo no voy a tener nunca suerte en mi matrimonio, que nunca voy a llegar a nada con ningún hombre. Si te lo empiezas a creer, ya tu vida está maldecida. Pero si vienes a Cristo y le dices, Señor, una ahí me maldijo, yo quiero que tú rompas esa maldición, mi matrimonio va a ser feliz y estable, y tú andas con Cristo, tu matrimonio va a ser feliz y estable. Isaías 47, esto habla un poco de astrología, que quiero decirle, si usted no lo sabe, que a veces muchas de ustedes se ponen a leer revisticas de mujeres, vanidades, cosmopolitas, y toda esa pila de revisticas baratas para mujeres, y siempre tienen una página de astrología. Y hay muchas que se ponen a leer la paginita de astrología y que se emocionan y se ponen a decir, yo soy Capricornio, yo soy no sé qué. Mira, no digas así, porque te estás maldiciendo a ti misma, porque te conviertes en esclava de lo que diga allí, porque estás rindiéndole áreas de tu vida al enemigo. Cuando viste una revistica dijiste, yo soy. Desde el momento que dijiste yo soy, le abriste una puerta al diablo en tu vida. Usted de Cristo. Yo soy Capricornio, yo soy de Cristo. Porque ahí dice una pila de instrucciones, no hagas esto, martes 13 no te cases, no te embarques, ten cuidado. Y si vas a la oficina de Cubana y deme un pasaje para el martes, y te dicen, oye, martes 13, no, el miércoles. El martes 13 me embarco, y desembarco y vuelvo a virar. Por eso soy hijo de Dios.
Ten cuidado, mira de qué maneras tan sencillas a veces, por supersticiones, por miedo. No, la astrología para mi signo dice esta semana que no conviene ir acá, ni ir allá, ni hacer esto, ni hacer lo otro. Que tenga cuidado en la cocina. Isaías 47, 12 y 13 dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Esto es una ironía. Te has fatigado mucho en tus consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Yo sé que te estoy dejando sin nada, pero lo siento. Nada de hechicería, nada de idolatría, nada de astrología, nada de nada. Con Cristo nada más. Ahí está claro que hay veces que dicen, no, la astrología no tiene nada de malo, eso es un cálculo astronómico. Mira, desde el Antiguo Testamento ya Dios está diciendo, cuidado con los que se ponen a mirar el cielo para contar la posición de las estrellas y cuentan cuántos meses es para hacer el cálculo de tu biorritmo para decirte esta semana lo que tienes que hacer. Porque desde el momento en que cedas vas a ser un esclavo del horóscopo. Y detrás del horóscopo mira quiénes están. Isaías 65 versos 3, 4 y 11. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Entiende que cuando tú haces estas cosas, estás provocando a Dios a molestarse contigo. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillo, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Amén. Que comen carne de cerdo, eso era en antiguo, no se apure, no se asuste. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí habla de 4 cosas al menos que yo quiero que tú sepas. Sacrificios. Ya no hay que hacer ningún sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Cualquiera que esté sacrificando animales en estos tiempos está mal. Está negando la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ya se dijo que ya después de ese sacrificio no hay más ningún sacrificio que hacer. Que ya ese llevó todo. Así que quien en estos tiempos sacrifique animales, lo que está haciendo es diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz no sirve. ¿Entiendes? Que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche. ¿Qué tiene un cristiano que estar metido en el cementerio de noche, ni sacando huesos de gente? Inmundicia, busca inmundicia. Cuando yo fui al monumento a la hechicería que hicieron allá arriba en el Cobre, y usted llega allí, la base es una gran ganga, un gran caldero, una paila de central. Pero está llena de huesos de vaca, verdaderos huesos, trapos, churre, basura. Inmundicia, busca inmundicia. Los demonios son cochinos. Cuando fueron a buscar, cuando salieron del endemoniado, ¿para dónde fueron? Para los puercos. No se preocupe que cuando usted ora y bendice el puerco que se va a comer, ya Dios lo bendice. Que en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Los calderos, usted lo sabe. Yo que he roto tantos y he botado tanto, lo sé. Y los que practicaban también lo saben. ¿Qué hay dentro de los calderos de brujería? ¿Qué hay dentro de las gangas? Hierro sucio, sangre sucia, pedazo de hueso. Inmundicia, busca inmundicia. El verso 11. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. ¿Qué cosa es mesa para la fortuna? Sino para la buena suerte. Para tirarte las cartas en una mesa, para adivinar qué es lo que viene con respecto a ti. Nada de ir a consultar a nadie. No, por allí hay un pasillo, ten cuidado que dice, venga, las cartas dicen su destino. Vale 3 pesos nada más, déjame ver qué me dicen las cartas. Porque desde el momento que te metas, perdiste la protección de Dios. Allí estás a merced de los demonios. Y si te dicen algo, te va a pasar. ¿Por qué te va a pasar? Porque estás fuera del abrigo del Altísimo. Así que cuidadito con tiradera de cartas, con bolita de cristal, con magia blanca, ni negra, ni mulata, ni ningún tipo de magia. Porque todas son abominación a Dios. Como mismo hay hechicería churrosa, de esta de animales, de sangre, de sacrificio, hay los que te dicen, no, lo de nosotros es hechicería de nivel superior. Espiritismo del científico de Alan Kardec. Nosotros solo nos comunicamos con los espíritus, nosotros no hacemos trabajo, ni caldero, ni hechicería. Lo de nosotros acá arriba, a alto nivel. Mira, Dios prohíbe la de alto nivel, la de medio y la de bajo.
Así que recuerda eso, tampoco esas mesas que se ponen para la suerte, para buscar el destino, para predecirlo de la manera que sea, a Dios no le agrada. Jeremías 27, 9 y 10. Vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira. El pueblo, imagínate, había una amenaza de invasión, y todos los adivinos y todos los falsos profetas, no se preocupen, no vamos a ser conquistados, no se preocupen. ¿Y qué querían ellos oír? Jeremías, por el contrario, diciendo, vuestros pecados han hecho que Dios tome la decisión, ustedes van a ir en cautiverio. El único que hablaba la verdad era el profeta de Dios, pero como no hablaba bueno, no querían oírlo. Y a veces eso es lo que nos pasa en la vida, que lo que queremos oír es lo que queremos oír. Estás haciendo lo malo delante de Dios y aquí en la iglesia te amonestan. No me gusta, me amonestaron, me voy. Déjame ver lo que me dice el brujo. Ay, sí, mijita, ese es el hombre que te conviene. No importa que está casado, ese es el hombre de tu vida, tenlo. No importa que deje a su mujer. Ezequiel 13, 18 al 20. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada, por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como ave las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. Había una práctica de magia en que las mujeres hacían unas benditas mágicas, unos velitos, y se suponía que ya con eso capturaban a quien querían. Yo a quien quiero es aquel. Prepárame una bendita mágica y para cazar las almas. O sea, como esto, ¿no? ¿Cuál es la que te gusta a ti? Aquella. Oiga, el otro día leí una revista de estas, de por ahí, y en los anuncios clasificados, Dios mío, hacemos hechizos, hacemos embrujos, garantizada la efectividad. Si no viene a ti, te devolvemos el dinero. En 1 hora hacemos el hechizo y en 24 horas lo tendrás de rodillas delante de tus pies. Y allá van los infelices. ¿Tú no has visto esos anuncios en la revista? Yo soy el brujo no sé qué, la bruja no sé cuánto, cazando las almas. Y otros matando, mándame a matar a este y mándame a matar al otro. Ahí tú tienes. Ese versículo de Ezequiel 13 te habla de eso, que también usando la hechicería mandaban a matar a uno o mandaban a darle vida a otro. Y Dios les dijo bien claro que él estaba en contra de todo eso. Ezequiel 21, aquí hay varias maneras de adivinación que usó el rey de Babilonia. Por cierto, le digo, para si usted no lo sabía, Babilonia está en el medio de Irak, entre los ríos Éufrates y Tigris, al este del Éufrates. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque. O sea, el rey de Babilonia salió a hacer una invasión, pero llegó a una encrucijada donde o cogía para acá para atacar a Israel o cogía para acá para atacar otra nación. En aquellos tiempos esa era la costumbre, los que no tenían un Dios verdadero invocaban a los ídolos o buscaban a sus adivinos. Acuérdese que el rey de Babilonia fue el que conquistó a Israel. Acuérdese que fue llevado Daniel y aquellos jóvenes allá. Y cuando el rey tuvo un sueño, ¿a quién mandó a buscar? Magos, adivinos, astrólogos, para que le interpretaran el sueño. En la corte del rey había siempre un grupo de todo este tipo de gente. Pero ¿qué pasó? Daniel llegó nuevo allí. Y cuando llegó, el rey dijo, se me olvidó el sueño. No es que les doy el sueño para que ustedes me lo interpreten. Si ustedes de verdad son adivinos, díganme cuál fue el sueño que se me olvidó y interprétenmelo. ¿Y qué le decían todos aquellos magos? No, pero imagínate, así no se puede, rey. Y el rey se airó de tal manera que dijo, lleven a matar a todos los sabios, magos y adivinos, llévenlo y mátenlos a todos. Hasta que llegaron a Daniel. Y cuando se enteró del asunto, le dijo, no, pero denme 24 horas. Yo voy a orar a mi Dios. Momento. Que el secreto que los magos y los astrólogos no pueden revelar, hay un Dios en los cielos que lo puede revelar. Y así fue, y allí fue y le reveló el sueño al rey y su interpretación. Así que el rey de Babilonia, antes de esto, pues usaba de adivinación, de magia, de esto, de lo otro. El domingo pasado vimos algunos de los que usan los seguidores de los orichas. La regla de Ifá con un tablerito para adivinar que le indique qué cosa. La tiradera de caracoles, o sea,
el ochevilé, y también la de los cocos, el dilogún es el de los caracoles, y el ochevilé, que es el de tirar coco. Todo eso es adivinación, todo eso es abominación a Jehová. Aquí habían otros métodos, se cogían un poco de flechas y se tiraban, según como cayeran las flechas, así era lo que predecían. O, mirando el hígado, se tomaba un animal, se mataba, se sacaba el hígado, y según como quedaran las venas, que se vieran superficialmente, eso era la ruta y el destino que había que trazar. Muchas maneras de adivinación habían y siguen habiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano no sacia su curiosidad de saber el futuro, su deseo de saber el futuro y de tratar de influir en él. Y por eso recurren a medios estrictamente prohibidos por Dios. Malaquías 3:5 dice: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Miqueas 5:12 y 13. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Eso es Miqueas 5:12 y 13. Paso al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La iglesia evangélica no puede ser sincrética. No puede mezclarse con nada ni con nadie. Así que ya sabes, no se puede estar en las dos cosas. Hechos 19:19. Aquí tenemos la gente que se convirtió. Esto es bien lindo y bien importante. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. Predicó, el Espíritu Santo hacía por mano de Pablo milagros tremendos. Se echaban fuera demonios, se libraba la gente. Que ahí fue la aventura de los hijos de Seba, que quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Que hay gente que cree que esto es de pronunciar fórmula. Cuando yo pronuncie las 7 potencias no sé qué, se tienen que arrodillar los demonios delante de mí. Si yo tengo la lámpara de Aladino cogida por el asa, el genio tiene que hacer lo que a mí me dé la gana. Qué equivocados están. Seres humanos mortales que piensan que pueden hacer que los demonios hagan lo que ellos les dé la gana. Si lo hacen es por conveniencia y para engañarles, no porque estén sujetos. Nada puede sujetar a un demonio a no ser la sangre de Cristo, el poder de Dios. Puedes decirle lo que quieras, pero solo el poder de Dios. Y no solo la sangre de Cristo como una fórmula fría. Mira lo que les pasó a esto, acuérdate. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Sí, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes? No, nosotros somos uno que estamos usando la fórmula para ver si funciona. Pero no tienen confianza en el poder de Jesús. No, espérense. Salieron desnudos y heridos. Pero la demostración del poder de Dios y la predicación de Pablo hizo que mucha gente que practicaba la hechicería se convirtiera allí en Éfeso. Pero en cuanto se convirtieron, hicieron lo que hay que hacer. Me fui de la autoridad del maligno. Ahora estoy en Cristo. Voy a romper con todo lo del pasado. Así que empezaron a coger todo su libro de hechicería y a quemarlo. Lo llevaron y los quemaron en el nombre de Jesús para romper con todo el pasado. Y cuando hicieron la cuenta, 50,000 piezas de plata. Gracias a Dios. Así que recuerda de esto. Hay que romper con el pasado de esa manera. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una muchacha que tenía un demonio que adivinaba. Y adivinó, efectivamente, estos hombres son siervos del Dios Altísimo para salvación. Ella era esclava y los amos la usaban y ganaban mucho dinero porque la ponían de consultora, la gente se consultaba y las cosas le salían. ¿Por qué dice la Biblia? Porque tenía un demonio de adivinación. Por eso es que cuando van al brujo y el brujo le dice esto es así, 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 no hay nada. Tiene un demonio de adivinación que ve las cosas por ahí, viene y se las dice. No estamos diciendo que todo sea una engañifa. Algunos son unos sinvergüenza. Lo que quieren es sacarle la plata a la gente y no saben nada, inventan. Hay sinvergüenza, pero hay quienes trabajan con demonios y pueden adivinar de esa manera. Siguiendo a Pablo daba voces y decía, son siervos de Dios Altísimo.
Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo se volvió y le dijo, no a la muchacha, al espíritu, te ordeno que salgas de ella. Pocas palabras. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. No tanto efectismo, ni ahora, y no sé qué, y dale, y esto, y no sé. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Se acabó la ganancia, se acabó la adivinación, y eso fue lo que provocó que los dueños se molestaran y trataran de perseguir a Pablo y hacer cosas, porque se acabó el negocio, porque se salió el demonio de adivinación. Entonces, ahí vemos un ejemplo típico de que la Biblia obviamente no niega la existencia de los espíritus demoníacos. Ahí está el caso, pero también la Biblia demuestra que el poder de Dios está por encima. Gálatas 5:20, las obras de la carne, pone ahí claramente que la idolatría y la hechicería son obras de la carne. Y dice bien claro ahí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que estamos haciendo insistencia en esta mañana, para que si alguien ha estado creyendo en eso, sea libre. Si ha estado creyendo que porque le pedía permiso a Dios, ese no es el Dios del cielo, y podía hacer eso y iba a ir al cielo, no va a ir al cielo. Apocalipsis 21:8. Los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 22:15. Los perros estarán fuera, y junto con ellos los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Terminé la lista de versículos. Puede haber más, pero quise solamente estar claro para que usted vea lo que dice Dios de la hechicería en su palabra. Me parece que Dios es contundente, que es evidente que Dios le cae muy mal todo lo que tenga que ver con hechicería, con superstición, con astrología, con todas esas prácticas.